Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes, viendo estos temas tan importantes, tan interesantes de la estrategia del juego, la estrategia de la apertura, a ver cómo debemos manejar ese tipo de conceptos. Ya vimos temas sobre el avance del peón adelantado a la quinta fila, el peón doblado, la posición de cuidado con los peones del enroque, no avanzar los peones que no sean necesarios avanzar, es muy importante todos esos temas. Y vimos que un tema muy importante es el planteo de los gambitos. Los gambitos son planteos en el cual se ofrece un peón con idea de tomar posesión de casillas centrales. Vimos la partida que jugó con blancas el maestro Tarras contra el campeón mundial Alexander Alekhine en el año 1920. Planteó la salida con el peón de la dama, caballo F6, C4, E6, esto es normal, se juega en este momento igual, caballo F3, y Alekhine plantea el gambito, la India Benoni, la defensa Benoni. Las blancas prosiguen con el avance a la casilla de 5, van a luchar por las casillas centrales y Alekhine juega peón a B5 planteando el gambito Blumenfeld. Ese gambito fue ideado hace 100 años exactamente por el gran maestro ruso Benjamin Markovich Blumenfeld. Aquí lo estamos rememorando, realmente es una partida extraordinaria, una partida muy estratégicamente bien jugada por Alekhine, y aquí vimos nosotros que el maestro Tarras acepta el peón del gambito. Hemos dicho que por lo general en un gambito es bueno, oportuno aceptarlo. Por lo general los gambitos, la mejor jugada casi siempre es aceptar el peón del gambito. También existen en esta posición otras jugadas diferentes. Tarras, recordemos que jugó peón por peón, peón alfil por peón, toma el peón del gambito, y Alekhine toma la posición inicial del gambito aceptado Blumenfeld, que es tomando posesión del centro. Tarras en esa continuación jugó el peón del rey a la casilla E3. Esa jugada es buena, aunque la mejor planteada en esta posición es jugar el caballo de la dama a la casilla C3. Esa jugada, miramos nosotros jugando como aficionados al ajedrez, jugando con negras, jugando con blancas, digamos, nosotros pensaríamos que jugar acá no es bueno porque las negras pueden atacar nuestro caballo y hacerlo retirar, pero realmente hacer este movimiento próximo de parte de las negras no es lo más conveniente. ¿Por qué razón? Porque las negras, la idea de ellas es tener sus peones ocupando el centro, las casillas centrales. Observemos que está en la cuarta fila mirando desde el lado de las negras, y lo que menos le interesa es avanzar el peón a una quinta fila, así sea que esté atacando el caballo sencillamente puede maniobrar en línea defensiva, puede retroceder para salir por la casilla de 2, por ejemplo, etcétera, y las negras no deben caer en la trampa de avanzar ese peón. Sencillamente, con toda tranquilidad, las blancas juegan hacen esta jugada, y esa jugada es excelente para continuar con el juego. También existe jugar dama C2. Dama C2 después de haber aceptado el gambito, y también antes de aceptar el gambito esa jugada es posible. Miremos, por ejemplo, estando en esta posición, las blancas pueden jugar efectivamente dama C2, o pueden jugar el contragambito Blumenfeld, que es jugar E4 directamente, o sacar primero el caballo, cuyo caso las negras pueden seguir con el peón
a la casilla B4 y teniendo las blancas dos opciones, o retroceder o jugar caballo A4, que parece ser que es la mejor jugada. Así que en esta situación también las blancas pueden jugar en esta posición dama a la casilla C2, y si peón por peón, peón E4, peón por peón, peón por peón, toman con caballo, y aquí puede seguirse alfil por peón. En fin, hay una serie de continuaciones muy interesantes que se dan con juegos diferentes, pero realmente, mirándolo desde un punto de vista estrictamente, vemos que la mejor jugada prácticamente para las blancas debería ser aceptar el peón, peón por peón, peón toma peón, D5, caballo C3. Las blancas en esta línea del gambito aceptado mantienen por lo general la iniciativa y cierta ventaja. Vemos entonces en parte estratégica que el ataque de un peón lateral, al entregar el peón del gambito para hacer salir el peón del alfil del ataque al centro, es una de las maniobras estratégicas que se hacen para manejar el juego en la apertura. Vamos a dar ahora unos ejemplos interesantes. No vamos a ahondar en variantes del juego. Vamos a mirar esta posición que corresponde a esta apertura. Vamos a mirar esta posición. El rey está acá rocado, la dama negra en esta casilla. Aquí hay un peón, este rey está acá. Aquí hay un alfil, la dama blanca, este peón, este caballo acá, esta torre con esta torre están aquí en estas casillas. Hay un alfil acá en esta posición. Bueno, creo que, a ver, veamos, este peón está acá y acá tenemos esta posición de figuras y de piezas. A ver, la posición está correcta. Entonces acá tenemos que juegan las piezas blancas. Aquí hay un tema bien importante. Una de las maniobras que podemos hacer en esta situación, miremos. Así está correcto, ya tenemos todo bien ubicado. Vamos a analizar la ubicación de las piezas. Las negras tienen un alfil que está radiado en la columna de torre. No está en muy buena ubicación. La disposición de los peones negros en el ala de dama, tenemos un peón de torre avanzado de la casilla A7 a la casilla A6. Entonces miramos qué plan estratégico es el más adecuado para las blancas en esta posición. Analizando la ubicación de las piezas, nos damos cuenta que las dos torres negras ubicadas en el centro, atacando con la columna central, y la posición del ala dama de las negras tiene un punto débil, es la casilla C6. ¿Por qué es débil? Porque este peón está sobrecargado, se llama un tema de sobrecarga. Este peón defiende el peón de torre y está defendiendo este punto. Realmente estos peones son fuertes en el caso de que los tres o los dos peones o los cuatro, en fin, estén unidos, estén juntos, y aquí a las blancas se les ocurre explotar esta situación y juegan el peón a C6. Jugar el peón a C6 es lo que llamamos una rotura del ala, sacrificando este peón. Acá las negras tienen que tomar
peón por peón, y las blancas mueven su caballo a la casilla B3, han entregado un peón. Pero ¿cuál es la compensación? La compensación es que los 3 peones del ala de dama están rotos, hemos quitado un peón que ha avanzado y estratégicamente estamos dándole la posibilidad a un caballo de ocupar esta casilla. Si aquí se sigue con torre por torre, torre por torre, torre por torre, alfil por torre, pero las blancas tienen el chance después de venir a tomar ubicación a la casilla C5. Juega esto, pues si digamos viene acá, este puede venir, retrocede, estamos tomando esa casilla, y acá tenemos unos peones que están débiles, este peón está débil, perfectamente la ventaja puede ser por el lado de las piezas blancas. Aquí con esta jugada se puede recuperar perfectamente el peón, el alfil queda radiado en el flanco del rey. Entonces es una posición estratégica que se llama rotura del ala para tratar de sacar una ventaja. Vamos a mirar ahora otra posición bien interesante. Este es un tema final de Rubinstein. Ubiquemos la posición de las blancas. Vamos a aprender un poco acá en esto. Aquí están las 2 torres. En esta casilla tenemos un peón, otro peón, peón negro, peón negro. Estos peones están así en esta posición. El rey acá, la dama está en esta casilla. Aquí tenemos 2 torres. Aquí hay un peón, otro peón, el rey. Este caballo no existe, este alfil tampoco. Bueno, tenemos esta posición. Esta posición, la dama está bien ubicada. Bueno, en este tema de un final de Rubinstein, Rubinstein juega con negras. ¿Cómo hacer si las blancas tienen su defensa bien colocada? Este es lo que llamamos un sistema típico de ataque lateral para romper la unidad de acción de los peones contrarios. La jugada de las negras en esta posición es sencillamente F4. F4. Decimos, uy, pero es que aquí hay 2 peones. Sí. Precisamente no se puede tomar con este por el ataque de la dama con jaque, desbaratando el juego completamente. Los peones se convierten en muy peligrosos, así que es obligado a jugar el peón del rey por este peón. Y al jugar esa, toman torre por peón, ya este peón dejó de defender, torre por torre, y sencillamente toman con el peón, por ejemplo, y pues si toman con el peón y el peón avanza. Si toman con la torre y toman torre por torre, puede seguirse perfectamente dama por peón, y si dama por dama, peón por dama, viene acá este peón libre. Es un peón muy ventajoso. Realmente pues es como más conveniente tomar con el peón, dejar la dama en la casilla donde estaba, la dama y la torre, esta dama en esta casilla, y quedaría la otra torre acá, tomando con este peón, es como mucho mejor, este peón es muy fuerte, y las piezas negras deben ganar el juego. Vamos a ver ahora un ejemplo bien importante. Vamos a ver otro ejemplo de ataque lateral. Estamos mirando la estrategia que pueden manejar las piezas blancas y vamos a ver una partida modelo bien interesante, jugada por el maestro Tarrasch
y que nos va a mostrar cómo es el tema estratégico de la agresión lateral. La agresión lateral, ya vimos, es un tema de gambito, donde las piezas negras por lo general entregan un peón con idea de tener peones bien ubicados en el centro. Y ocupando el centro, tener ventaja, poder ganar el juego. Las blancas jugadas por Tarrasch en el año 1911, las negras por Shetler, obra maestro también de su época. Tarrasch juega E4, E5, esta es una apertura española, caballo acá, alfil acá, pidiéndole cuentas al alfil a ver qué hace. Alfil retrocede, las negras juegan el caballo acá, enroque corto, esto se hace hoy en día también, peón a D6, torre a esta posición, el peón avanza, alfil a esta casilla, alfil, rey, estamos aquí. Las blancas hacen un ataque sobre los peones del flanco, las negras juegan la torre a esa casilla, peón por peón, peón por peón, y peón C3, se preparan ya a atacar el centro. Eso es típico en la apertura española. Las negras rápidamente enrocan, peón a D4, peón por peón, peón por peón, peón por peón, peón por peón, y las negras juegan el alfil a la casilla E4, clavando el caballo. Aquí las blancas hacen una gran jugada, es caballo a la casilla C3, caballo a B4 juega Shetler con idea de desarrollar los peones del flanco de la dama y hacer un ataque. Las blancas prosiguen con el alfil a esta casilla, con el alfil a esa casilla. Las blancas juegan, con el alfil a esa casilla. Las negras juegan, el caballo a la casilla D7. Las blancas juegan acá, toman alfil por caballo, dama toma alfil, y las negras juegan C5. Esta es la parte estratégica que nos interesa de la apertura. Observemos, las negras atacan con el peón del alfil con idea de atacar los dos peones centrales de las blancas. Es una posición donde vemos que si las blancas juegan peón por peón, seguiría caballo por peón atacando el alfil, el caballo estaría, los dos caballos negros estarían muy bien ubicados, y si las blancas tratan de dedicarse a defender el peón de una manera pasiva, pues al tomar peón por peón, alfil acá, en fin, la situación no es buena. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las blancas hacen un plan bien interesante. En vez de tratar de defender el peón y tratar de hacer cambios, etcétera, etcétera, entregan un peón, o sea, hacen una especie de gambito. ¿Cómo entregan el peón? Sencillamente de la siguiente manera. Juega caballo a D5, caballo por caballo, alfil toma caballo, y las negras se ganan el peón. Pero no, se lo ganan ¿bajo qué condición? Bajo la condición de desunir completamente sus tres peones. Observemos que tenían tres peones en el ala, hay una rotura de ala, y en el centro este peón lo podemos eliminar después sin ningún problema. O sea que aquí, en vez de tratar de defender el peón, de defender del ataque, de mejorar la posición de las piezas enemigas, haciendo cambio, la forma inteligentísima de Tarrasch de hacer esto es sencillamente dejando que las negras se tomen el peón, lo cual es un mal negocio, muy mal negocio. Las blancas prosiguen con la torre a la casilla A7 y están dando un buen ataque. Caballo acá a esta posición atacando la dama se retira acá
y observemos que están el alfil, la dama y la torre y estamos mirando con rayos X al peón de F7. Ahora comienza el tema de hacer coincidir, como decimos, todas las piezas sobre el punto F7. Aquí las negras siguen con alfil a esta situación, alfil por caballo. Es interesante porque para poder avanzar el caballo puede atacar aquí, alfil toma alfil, peón a la casilla G3, dama a esta posición, torre por peón, rey 1 acá se retira para evitar ese jaque. Las blancas siguen con el rey acá, hay que quitarse de los rayos X de la dama, que puede jugar alfil por peón. Si el peón no está, se retira. Las negras toman la torre, las blancas se toman la torre, las negras vienen aquí con la dama, las blancas atacan, las negras se retiran, blancas suben la torre para cubrir de pronto un jaque, las negras vienen aquí, las blancas toman posesión de esta casilla y juegan acá, aprovechando que ya la dama se quita, la dama regresa a atacar el alfil retrocede a esta casilla, suben este peón porque estamos amenazando de pronto ganarnos un alfil, la torre viene atacando la dama tiene que quedarse protegiendo su posición, las blancas entonces avanzan, las negras vienen a esta casilla, las blancas prosiguen a esta casilla, alfil acá, el rey viene y defiende el peón que estaba siendo atacado, la dama viene a esta casilla, entonces la torre viene para evitar que la dama se meta hasta acá, las negras tratan de romper la posición, juegan acá, sencillamente avanzan y bloquean, y ahora sí las blancas avanzan su peón, peón por peón, peón por peón, las negras retiran su torre porque hay que darle camino al alfil y a la vez amenazando un jaque acá a la dama. ¿Y cuál es la jugada de las blancas? Sencillamente juegan esta y no es posible jaque porque dama por peón por dama, torre 8 jaque y rey acá, alfil viene mate. Miremos cómo sería, torre acá, toma, jaque, viene y jaque y es mate prácticamente. Así que en esta posición se toma en el peón, peón por peón, dama, esta casilla quiere venir acá, pero con la jugada de dama G6 las negras abandonan. Es una posición de mate imparable, no hay cómo defenderse de esa situación. Vimos entonces en este tema de explicación el ataque lateral para desunir, para romper el ala de los peones, y aquí fue casi que un gambito al contrario, un gambito, las blancas entregan más bien un peón, y este peón ¿de qué sirvió? No sirvió de nada. Este es un ejemplo bien importante sobre cómo manejar el ataque con los peones en las posiciones estratégicas de posición. Seguiremos viendo en otros temas interesantes. Suscríbanse al canal y a sus amigos, sigamos aprovechando el ajedrez, digamos, participando de él. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes feliz día.